En este nuevo episodio de Yo Pude, Tú Puedes, vamos a hablar de la medicina 3.0, las células madres. Vamos a desmitificar muchas cosas y aprender cómo podemos vivir más años. Estos médicos que son cracks nos van a dar sus biohacks para mantenerse con salud y trabajar para vivir más años, pero con calidad. ¿Usted quiere vivir mucho tiempo pero enfermo? Ellos han formado una clínica muy especial aquí en Medellín que se llama Loom Medical y yo pasé toda la semana aquí haciéndome aplicación de células madre, un montón de exámenes, pero vamos a conversar con ellos. ¿Listo? Que sí, que no. En la medicina de hoy, en este nuevo episodio de Yo Pude, Tú Puedes. Si a ustedes les dieran un carro último modelo, el que quieran, dígame usted Ferrari, Rolls Royce, Tesla, Aston Martin, no importa. Pues le dicen, pero este es el único que va a manejar toda la vida. ¿Cómo lo cuidarías? Este es modelo 72. Y yo creo mucho en la medicina regenerativa, en la longevidad, en los médicos funcionales, porque al final no hay que esperar a estar enfermo. Usted no va a esperar a que el carro esté echando humo para llevarlo, ¿verdad? Darle mantenimiento. Yo tengo dos médicos que admiro, que son amigos, que son unos cracks, que incluso han atendido gente muy pipiris nice. No nos quieren decir, yo creo quiénes son, pero bueno. Pero yo me sospecho quiénes son. Ellos han formado con otros socios una clínica muy especial aquí en Medellín que se llama Loom Medical y yo pasé toda la semana aquí haciéndome aplicación de células madre, un montón de exámenes, pero vamos a conversar con ellos. Listo. Ellos son los doctores Camilo Espina, especialista en la medicina punto 3, que será esa vaina ya, 3.0, perdón, ya nos va a explicar, y también médico funcional, y Alejo Ramírez, que además de ser un mega deportista de esos pues de ultramaratón, tiene 20 años de experiencia con la medicina, yo le digo celular, pero con células madre, medicina regenerativa. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola ¿Qué Márgara, muy bien. más? Hola, Qué Margarita. emoción tenerlos acá. Muchas Muchas gracias gracias. por Sí. la invitación. Cami, uno oye mucho hablar del web 3.0, pero ¿qué es la medicina 3.0? Bueno, la medicina 3.0 es una respuesta de un grupo de médicos, digamos que el más importante ha sido un autor que se llama Peter Attia, Ujú, eh, que la trajeron después de analizar ciertas cifras de la epidemiología, cómo ha cambiado, ujú. especialmente en Estados Unidos, y los llamó la atención algunas cifras importantes que se han distorsionado a lo largo de los últimos 40, de los 20 años también, de los últimos 20 años. Pero que han distorsionado, ¿cifras de Sí, qué? entonces mira, Estados Unidos es uno de los países donde más invierte la gente en salud y Mm, donde se invierte una parte del Producto Interno Bruto importante. Eso lo miden todos los países. ¿Cuánto invierten del ujú. Producto Interno Bruto en salud? En Estados Unidos han llegado hasta el 16, hasta el 18% de todo su producto Y es un país en muy gasto enfermo, de salud. además. Exactamente. Y después vieron las estadísticas en estos últimos 40 años. Hay unas cosas que llaman prevalencia e incidencia. ¿Qué Ujú, quiere decir estas palabras? La incidencia son los nuevos casos que aparecen de una enfermedad cada año. Entonces, ujú, ¿cuántas personas diagnosticaron con cáncer el año pasado? Esa ujú, fue la incidencia de 2024. Y la prevalencia es la historia que llevan a través de los años de la ujú, aparición de ujú. estos casos. Entonces, ya cuando hubo en el 23, en el 22, en el 21. Entonces las dos cifras se combinan para mirar si en un año hay un pico mucho ¿De más qué se está muriendo más importante, la que se está gente? muriendo más la gente, y encontraron que los que ellos llaman los cuatro jinetes del apocalipsis Los cuatro viene jinetes. en una tendencia incremental durante estos 40 años. ¿Cuáles son los cuatro A ver, jinetes? Las enfermedades metabólicas. La diabetes es la más importante eso es de esas. impresionante. Entonces, Estados Unidos, uno de los Vea la países, prediabética. exacto, y es uno de los países donde más pacientes Listo. diabéticos hay. ¿Qué más? Todas las enfermedades cardiovasculares, entonces donde Listo. están los infartos, los aneurismas, los accidentes cerebrovasculares, todo esto, Ajá. es otra de las enfermedades más importantes. El cáncer Sí, es otra de las, pues, galopante la sí. cantidad de casos de cáncer que crecen cada vez. Y la última es toda esta enfermedad neurodegenerativa. Ay, esas me parecen tan tristes, como el Cuando, Alzheimer. exacto, y el Parkinson y todo esto, es cuando yo estudié medicina, pues hace ya casi 40 años en la Ay, escuela María de medicina. Camilo, ¿qué modelo eres tú? Yo soy Modelo 72. 65, ese Sí, año sí. cumplo Ah, 60. bueno. Era muy difícil ver un Parkinson, ver un Alzheimer. Hacíamos fila para ir a ver un paciente de Mi estos. suegrita se acaba de morir de Parkinson, Y sí. ahora es en cada familia uno encuentra una Sí. referencia de un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, hay algo que no está bien y esto fue lo que se preguntaron estos autores y fue con lo que empezaron a construir el concepto de la medicina 3.0. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la economía más importante del planeta, los mejores conocimientos, la mejor tecnología y cada vez tenemos más enfermos de estas cuatro Sí, variables pues, de sí. enfermedades?
Entonces empezaron a cuestionar mucho esto, la forma en que estamos consumiendo los productos de salud, porque Sí. la medicina 2.0, vos tenés que estar enfermo, lo que tú mencionabas del carro, esperar que el carro eche humo para vos disfrutar de las tecnologías y los beneficios y los avances Así de funcionan la los seguros, medicina. digamos, ¿cierto? Yo me quiero hacer un examen preventivo, no, porque a usted no se lo mandó el médico, entonces no se lo vamos a cubrir. Exacto, mucho de esto está direccionado por los sistemas de salud y los sistemas de salud tienen muchas limitantes donde digamos que tergiversan o cambian la forma en que tú consumes el producto, que es lo que decía, tienes que estar enfermo para Sí, disfrutar de un beneficio. Entonces tú sí, tienes que sentir un problema en tu corazón o sentir un mareo, sentir un dolor para que te hagan un cateterismo y te miren cómo sí, están esas arterias, si están sí, obstruidas o si están limpias y lo que te sí. dio fue otra cosa. Pero no, nadie te hace un mantenimiento preventivo. Venga, que le vamos a limpiar las arterias de su ¿Sí o no? corazón. Claro. Y eso tiene que ver, quisiera entender la diferencia entre medicina integrativa, funcional y medicina 3.0 o es lo mismo. No, tienen diferentes aplicaciones, digamos, y definiciones. La medicina 3.0 es más un conjunto de cosas enfocadas a mejorar ese consumo de esos factores y que realmente lo hagamos de una manera preventiva, lo que Ujú. tú decías. Si nosotros le invertimos a un carro, en el ejemplo de Colombia, cada cierto tiempo y en Estados Unidos también hay que llevar el carro, revisar por si está botando humo, gases, estos Cambio de chequeos, aceite, porque sí, nuestros seguros y nuestros sistemas de salud no cubren ese tipo de acciones preventivas. sí. Entonces, es una medicina más enfocada a la ¿Y a prevención, la longevidad, Cami? a la longevidad y a la Sí, proyección. Tú quién sí, eres, tú qué haces, tú cómo te ves y cómo te proyectas en los próximos 20 años. sí. Lo que yo quiero hacer ahora, en este momento, lo que yo hago, por ejemplo, a mí me gusta subir en bicicleta, subir palmas. Monto Palmas, en eso es, bicicleta una subida eso es una de subida. 16 Usted no se imagina. kilómetros, hacerla en menos de una hora. Pero yo a los 40 años dije, a los 60 quiero subir palmas en menos de una hora. Lo dije Sí, hace 20 años y vengo consecutivamente sí, entrenándome y preparándome sí, para esto. Pero esa es la manera de yo proyectar mi salud hacia sí. 20 años. Sí. Ahorita después de que hablemos con Alejo, nos cuentas del músculo también, o sea, hay muchas cosas que no entendemos, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, más o menos entienden, lo que yo entiendo es una medicina preventiva que te ayuda a tener muchos años, pero con calidad. Usted para qué, pues yo no quisiera ir muchos años y bien traqueada, ¿no? Exactamente. ¿Para qué Sí, queremos esa mejor nivel de salud? ¿Para qué queremos esa longevidad? con Para energía, hacer con todo, algo, ¿no es sí. cierto? Para hacer algo Exacto, productivo o exacto. para hacer algo constructivo con nuestras vidas Sí, y disfrutar. O sea, exacto. la idea es llegar lo más, la longevidad es para poder hacer Que cosas, no para estar en una uno es cama o millonario para... con salud, la gente no se da cuenta hasta que la pierde. Bueno, y la Ve, otra pregunta que tú sí, me decías, la diferencia con la medicina integrativa y la medicina sí, funcional. La medicina funcional busca mucho las causas reales, no tanto los síntomas, sino las causas reales que producen esos síntomas para suplir sí. esas deficiencias. Mucho tiene que ver con la alimentación, con el descanso, con el movimiento, con el ejercicio. Y la medicina integrativa, digamos que antes se llamaba medicina alternativa. Dijiste Ojalá, algo brutal, Cami, perdón que te interrumpa. Yo pasé años con mareo, con fatiga, con depresión, y yo iba a médicos tradicionales y me decían, usted no tiene nada, es estrés, tómese un diazepam. Hasta que empecé a buscar de la medicina funcional, este tipo de medicina, y resulta que tenía una disbiosis, o sea, me empezaron a trabajar toda la parte como de la flora, ¿cómo es que se llama eso? La la microbiota, microbiota. ¿verdad? Y empecé como a volver a tener claridad mental, a no tener mareos, pero esto es muy importante porque hay mucha gente que nos está oyendo y los está yendo a ustedes dos y dice, Ujú. yo me siento mal, yo no estoy al 100%, pero me hacen exámenes médicos y me dicen, usted no tiene nada, ¿te ha pasado? Sí, claro, es muy común ese tipo de hallazgos de que muchos de los exámenes y las pruebas, ahorita podemos hablar un poquito de eso, las pruebas que utiliza la medicina 3.0 son más predictivas de longevidad, Sí, no detectando enfermedades, porque la medicina 2.0 hace muchos estudios, muchos exámenes para detectar enfermedades, pero no para decirte en qué nivel de salud tienes tú, en qué sí, nivel de desempeño está. Y ese es un cambio totalmente de paradigma muy importante, porque así tú realmente sí conoces tu cuerpo, conoces tu desempeño, cómo está funcionando tu cuerpo. Tú pusiste un ejemplo muy claro con con la digestión. Los médicos, por ejemplo, no le preguntamos a las personas cómo hace la evacuación, cómo hace sí. ¿Cómo popó, va el baño? cómo va al baño. Le Sí. preguntan cuántas veces, pero cómo es la característica de esa materia fecal. ¿Es una sola? ¿Es mucha? Y eso es Claro, importantísimo, hablar de flota, no eso. flota, se va para el fondo.
muchas de las cosas que Y esos son nosotros, indicadores de temas digestivos. claro, de que si tú estás, a partir de una buena digestión, es que usted construye un verdadero cuerpo, pues un cuerpo, digamos, saludable. Es Claro, la es primera, es de donde importantísimo. obtenemos la energía. Es importantísimo. Qué bien. Gracias, Cami. Alejo, te tenemos ahí muy calladito. Ujú. Alejo también es un crack. Ya me puso células madre en las rodillas. Oíme, vamos a hablar de muchas cosas, pero Sí. cuando yo llego a la primera revisión con Alejo en enero, él me dice, ¿a usted le duele la rodilla? Le digo, yo no, pero pues mis rodillas traquean. Yo pensaba que eso era normal. Cada que me sentaba, como no me dolían, me paraba, bajaba escaleras, eso era tra, tra, tra. Apenas llevo 2 días que me las pusiste y yo digo, wow, o sea, es impresionante, es como que le hubieran echado aceite. Sí. Pues realmente no es magia. Es Sí. que hay una sustancia que se llama sustancia P, es un neurotransmisor. Ese neurotransmisor de alguna manera es el que controla las vías de dolor. Cuando uno utiliza células madre, las células madre aumentan el metabolismo y el consumo de esa sustancia P en los primeros días. Puede durar hasta más o menos unas 2 semanas. Ujú, Es lo que yo llamaba la luna de miel. ujú, Entonces, luna de miel es simplemente una disminución en la transmisión de las vías de dolor, que finalmente eso también tiene un mensaje importante para todas las vías inflamatorias. La osteoartritis, la condromalacia, lo que llamábamos antes enfermedades degenerativas, no son como tal enfermedades degenerativas, son enfermedades inflamatorias, porque hay ujú, un desbalance en los mecanismos de control y de reparación de los tejidos. ujú. De hecho, pues ¿Y nosotros, se puede usar células madre para eso? sí, claro, Para la osteoartritis. osteoartritis, sí, claro. La El condromalia. que tiene eso sabe qué es. Los que no lo Sí, tenemos, no es pero bueno, o sea, el, al que le caiga el guante le va a servir. es el típico dolor en las rodillas, con Entonces yo años. tengo osteoartritis. Todavía estamos pendientes de unas imágenes, Sí, pero tenemos en primera instancia un proceso condral inflamatorio. ya. Eh, Cuando llegaste caminando, yo vi un patrón de marcha de alguna manera que me hizo pensar que teníamos una disfunción patelofemoral. Qué crack. O sea, Cuando yo te... no le dije nada y me dices que usted la arrolló. Yo, mis rodillas son súper chuecas, pero no me dolían. Sí, pero es un factor de riesgo para condromalacia, que es la pérdida y la integridad del cartílago articular. Sí. Entonces, ¿Y en por español eso eso es? es, es por decirlo así, se pierde como la superficie que amortigua Sí, el desplazamiento de las sí, estructuras dentro de la articulación, sí, que llevan a que de alguna manera se vaya perdiendo esa integridad de esa sí, barrera y con el tiempo pase a la osteoartritis, que ya es un proceso en el que hay involucrado daño del hueso también. sí. ¿Y cómo te enamoraste tú de las células madre? ¿Cómo Ah, las bueno, descubriste? esto fue hace más de 20 años. Sí. Resulta ser que mi tía, ella es Luz Marina Restrepo, ella es PhD en ciencias básicas, ella es bióloga y ella es la pionera en el cultivo de células madre en América. Esa es Ella la hizo, mona. esa es la A mona. la mona es tu tía. Sí. Una crack, además. Sí, ella es un hit, ella es Y lo socia, máximo. socia de Socia de LUM, Loom Medical, además. Sí, y la Sí. directora científica. entonces, cuando yo, inclusive antes de empezar el pregrado, yo Ujú. tenía cierta familiaridad con las células porque ella me invitaba al laboratorio. Mi mamá también trabajaba en el laboratorio haciendo labores administrativas con mi tía. Entonces yo me acercaba y le preguntaba a ella, Mona, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces, hoy voy a hacer unas celulitas, voy a cultivar esto. Y yo, sí, ¿qué es eso? Entonces empecé como de alguna manera a tener curiosidad por las células madre. ¿Y qué es eso, Alejo? ¿Qué es una célula madre para el que no sabe? Sí, las células madre son células que de alguna manera tienen ciertas características. Pues hay células madre de diferentes Tipos. tipos de acuerdo al origen del tejido. Ujú, Digámoslo así, las que nosotros utilizamos son de células de origen mesenquimal, porque tienen la capacidad de transformarse en ciertas estructuras como tejido adiposo, cartílago, ¿cierto? Y expresan unos marcadores celulares. ¿Eso qué quiere decir? sí, ya te iba a decir, ya me mareé. Eso es básicamente, son unas células que tienen la capacidad de transformarse en diferentes partes del cuerpo y que producen unas sustancias que son muy importantes porque pueden dirigir procesos de reparación y regeneración en A ver, nuestro cuerpo. este vaso está quebrado aquí. Sí, Entonces yo le inyecto unas células madre y ellas se van para la parte donde está quebrado. eso. Y aparte de eso, ese vasito dice y expresa unas cosas, como unas banderitas que dicen, vea, yo tengo este daño, tengo este problema. Y las células dicen, ah, usted tiene eso, listo, le voy a mandar unos amiguitos
para que le ayuden a reparar esa Son como fracturita. camaleones. Algo parecido. A mí eso me impresiona, las células madre. Yo desde que me lo explicaron hace ya como Sí, 5 años, yo dije, pero eso es la medicina del futuro. sí, de hecho, así fue que yo empecé. Sí, La mona me dijo, estudia algo para que apliquemos células. sí. Y después miramos y montamos un negocio vos y yo. Yo, hágale, listo. Eso fue hace más de 20 años. Yo no había Sí, empezado el pregrado. sí. Yo estaba en el colegio y iba donde la mona. Entonces, Sí. bueno, empezamos así y así ¿Tú eres fue. modelo qué? 74. Ah, está muy chiquito, ¿cierto, Samu? Bebé, bebé. Es el bebé de aquí. Sí, entonces, pero sí, desde bebé, de alguna Sí. manera empecé mi incursión con las terapias celulares. De hecho, esa fue mi tesis de grado, son lesiones condrales en jugadores de fútbol profesionales tratados con un programa de fisioterapia y aplicando células madre para Ujú. mirar cómo le iban y les fue muy bien, realmente. Yo sé que a ti te han mandado aviones reales para ir a tratar reyes, no me quiere decir quién, pero algún rey por ahí, ¿verdad? Sí, Realeza, sí, me has dicho que gente de bandas de rock de los 80s, sí. cantantes actuales. Yo me muero porque me eche el chisme y no me echa el chisme. Sí. Pero, ¿en qué momento empieza todas estas celebridades como a caer donde ti? Ve, lo que pasa es que hay un tema muy importante. Cuando yo empecé con la terapia celular, a mí me decían, eso no tiene evidencia, eso no, usted está muy loco. Yo, Se la sí, fumó verde. algo así. Entonces, pero pues de alguna manera hay una cosa muy importante y es que para tú opinar de algo tienes que conocerlo. Pues yo he tenido ciertas conversaciones con, obviamente, divergentes con otros especialistas en los que pues obviamente ellos dicen, sí, pero es que usted ha trabajado con eso. Usted sabe qué hace eso, usted lo ha experimentado. Entonces, digámoslo así que esto de alguna manera se ha vuelto un boom porque ya de alguna manera son, yo diría que más de 40 años de evidencia en el mundo con ciertas enfermedades, entre ellas la osteoartritis y la condromalacia. Que es Y condromalacia. la condromalacia Suena es como a el, malaria. sí, pero es el desgaste, es la pérdida de la integridad del cartílago de la rodilla o de cualquier otra estructura. Listo. Que Cuando te tenga duelen las cartílago. articulaciones, pues, o las Cuando te empieza rodillas. a doler puede ser una condromalacia, no una Listo. osteoartritis Ah, bueno. como tal. Dale, Ese pues. es otro paso siguiente. Entonces, claro, ya esto ya está soportado en la evidencia y de alguna manera son tecnologías que ya han dejado de ser parte del oscurantismo. Ya la Sí. gente se entrena, reconoce los buenos resultados, entonces la gente quiere acceder a esto. Obviamente esto no es una fórmula mágica, esto obviamente implica la selección del paciente, determina también la eficacia en el tratamiento. Ujú. No todos los pacientes son candidatos para recibir terapia celular. De hecho, hay contraindicaciones y hay efectos adversos o indeseables que también ponen en riesgo a los pacientes, que de alguna manera es la experiencia del profesional que determina quién recibe y quién no recibe, lo que genera la seguridad para ese paciente. Y Eso es lo, lo que me gusta de usted. Yo estaba hablando con Meli, que está en Lu Medical, y me dice que hay clínicas, cuando Alejo me puso las células madre en las rodillas, había como un ultrasonido donde se veía acá. Dice, hay clínicas donde a puro tacto le meten la aguja, me muero. sí, ¿Verdad? Porque veíamos exactamente, ¿verdad? Entonces la responsabilidad médica de ustedes es muy importante también. Tú no nos vas a chismosear de ningún rey ni de ningún prefiero rockero. ser muy prudente, pero pues sí, porque la idea es que como son personas famosas, Claro, pues realmente no están por hacer publicidad, sino que simplemente tratar una condición y eso es respetable. No sí, quieren compartir esa condición con todo el mundo. claro. Un dolor en un hombro, un dolor en una articulación. Obviamente hay artistas que, claro, por su trajín, su forma de vivir, expuestos a grandes traumas en un escenario, porque brincan, saltan, gritan en ciertos momentos, Viajamos, pues yo no viajan soy mucho. artista, pero si viajo Claro, yo, me imagino cómo viajarán ellos, ¿verdad? El claro. estrés que Sí, generan. Una gira de unas sí, 4 semanas de escenario en escenario, además que la demanda física de ellos es alta. sí, Un artista que traté es muy atlético, o era sí, muy atlético, por sí. decirlo así, sí. Sí, yo lo conozco. Mucho. Todos lo conocemos. Ay, Sí. descarado, no es una letra. Bueno, ¿y qué pasó con él? Pues no, tenía una condición con unos desgarros en la parte de los isquiotibiales, en el tendón común. Americano, el artista. Sí, Sí. sí, tenía unas lesiones en condrales también en rodilla, importantes para tratar, sacroiliacas también, como te digo, era súper atlético Sí. y de alguna manera pues esas lesiones pues le cambiaron su modo operandi en el escenario, Claro. obviamente, claro.
¿Y cómo quedó? ¿Cómo lo dejaste? Va mucho mejor. Como un lulo. En Colombia decimos como un lulo Como un cuando uno lulo. lo dejan. Bueno, yo no es la primera vez, yo se les los conté, yo me había Ujú. puesto células madres sistémicas en otro lugar hace muchos años y fue muy bueno y tengo demasiada ilusión, pues apenas llevo un día, pero mi experiencia es el enfoque mental, ¿verdad? Ujú. La energía. Yo creo que esas inversiones uno las tiene que hacer en uno. Porque si usted en una cama de un hospital, la gente dice, no, es que tengo que invertir en mi negocio, tengo que invertir en el carro, pero usted en una cama de un hospital no va a haber negocio, no va a haber tiempo para los hijos. Para Ujú. mí es lo primero. Ok. ¿Qué caso, Cami, a ti te ha impactado? Cuéntame una historia. A la gente le encantan las historias. A ver, sin decir nombres, ya sabemos que aquí no nos van a echar el chisme de los nombres. Pero ¿hay alguna historia que a ti como médico, usando la medicina 3.0, digas, esta me conmovió tanto? Sí, hace poquito tuvimos un paciente muy interesante que fue un futbolista Ujú. y tuvo una lesión importante con una fractura. Él estaba preseleccionado para la selección Colombia. Lo había contratado también un equipo Y para un de futbolista eso es Dinamarca. grave. Sí, Acaba de firmar el contrato y lo habían acabado de llamar a la selección y sí, se lesionó. sí. Tuvo una lesión muy tonta que fue una fractura. Mm. Afortunadamente, por intermedio pues de otro, conoció los servicios de LUM y Alejo lo pudo intervenir rápidamente y en 2 semanas el cambio de él fue impresionante, pues que hasta pudo viajar A a Dinamarca. A sí, a Dinamarca. Dinamarca, pues a hacer todo el trámite de la vinculación con Sí, ese equipo. sí. Y era pues una Es, persona muy es la joven de velocidad de 20 años. recuperación también, Sí, mira, lo que entonces. pasa es que normalmente cuando tú tienes una fractura hay un periodo de osificación o formación del callo óseo. ¿Eso qué quiere decir? El hueso también tiene una cicatriz pequeñita y de alguna manera con la rapidez que se forme esa cicatriz pequeñita va a determinar el pronóstico para volver al campo de juego. Es decir, Ujú. no hay dolor, hay funcionalidad. Sí. Puntualmente era una fractura de la base del quinto metatarsiano, eso es en el pie. Tranquila, ahí voy explicando. Estos médicos, ¿cierto? En la base del metaquinto, ¿qué? La base del quinto metatarsiano es una partecita del pie, es el dedito pequeñito, como el meñique del pie. Sí, Y es un pie, es mejor dicho, es un punto muy importante porque ahí se anclan los ligamentos del tobillo de la cara externa, los que uno normalmente se esguinza muy sí. frecuentemente. Entonces, si esa fractura se mantiene inestable, el tobillo pierde estabilidad también. Ah, se fregó. Entonces, claro, no puede volver a jugar fútbol en Sí, su vida. Pues resulta ser que yo ya tenía experiencia con aplicaciones en focos de fractura. El paciente vino luego de la fractura en el rango de una semana para que de alguna manera no entorpeciera los procesos de cicatrización adecuados que tiene que tener el hueso. Le hice la aplicación guiada por ecografía porque es muy importante lo que conversabas con Meli. Realmente hicieron un estudio donde determinaron que un procedimiento sin ecografía tenía una rata de seguridad en el procedimiento del 70%, mientras que si lo haces con ecografía, la precisión aumenta al sí, es que 98%. a ciegas, pues a pura, Exacto, sí, exactamente. Entonces hicimos la aplicación en el foco de la fractura sí. y 3 semanas después ya había osificación y formación de callo óseo. Y el retorno al campo se hizo 3 semanas Ok, para que con hablemos español, sin las células madre, ¿cuánto le hubiera demorado esa vaina? 6 semanas. 6 semanas. Sí, a la mitad. Sí. Listo. Muy bien, excelente. Ahora, el estrés. El estrés, dicen, ay, es que lo mató el estrés, se murió de estrés, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, y esto es historia, a mí se me murió una hermana mayor. Ella tenía 28 años, hace 28 años se murió de 28 años. Pero yo me acuerdo mi papá, en un año se envejeció 15 cuando se murió mi hermana. Yo vi como todo el pelo se le puso blanco, era, o sea, cómo afecta el estrés, la gente anda tragando noticias, no vean eso es chatarra mental. Yo les he dicho, pero ustedes que son médicos, ¿qué hace? No sé quién de los dos me quiere contestar, ¿qué hace el estrés? O eso es cuento de las abuelitas cuando dicen, ay, lo va a matar el estrés, o es verdad. No, no, el estrés totalmente es uno de los factores de riesgo que más influye y sobre todo ese tipo de estrés con traumas, Ay, sí. donde nuestro sistema nervioso tiene un componente importante ahí desde la parte autonómica. Ujú. El parasimpático es uno de los sistemas que nos ayuda, que es el sistema que nos Ay, calma, no. que nos relaja. Ese sí lo entiendo. Bueno, Yo sí entiendo el simpático y el parasimpático. en muchas de estas situaciones, pues digamos que se descoordina su
eh, su modulación Sí. durante los periodos del día y la noche, que tenemos diferentes ritmos circadianos donde este parasimpático pues está más activado, que cuando se activa es que nos baja, ¿no es cierto? Venga, Cami, es como que Es uno tiene un paradójico. acelerador y un freno. Un freno, Y exacto. se le gastaron los frenos. Entonces usted, el parasimpático, que es el que lo calma a uno, no le está funcionando bien. El estrés tiene pues como dos componentes: el estrés agudo, que Que es cuando te ponen una pistola, y a ¿cierto? veces sirve, en algunas Claro, cosas sirve bueno, Claro. porque sí, tenemos ciertos mecanismos de defensa que dependen sí, también de ese estrés, como el que tú pones para correr o para sí, entregar las cosas y sí, proteger la vida, ¿no es cierto? sí. En todo este tipo de cosas. Y hay otro que es un estrés crónico. Ese estrés crónico es el que genera muchos problemas, digamos, de ¿Qué problemas degeneración de generación? celular. Entonces hay acumulación de muchas sustancias que la célula no es capaz de procesar, se quedan Yo dentro le de digo la una sopa de célula. veneno. Si usted está estresado todo el tiempo, el cuerpo está segregando una sopa de veneno. Entonces la capacidad que tenemos unas sustancias que llaman los antioxidantes, que nos ayudan, digamos, a eliminar una serie de factores que quedan ahí como sueltos en la célula, que son los que generan ese envejecimiento, digamos, ese deterioro de ese caldito que es el interior de la célula y no es capaz de eliminarlo. Entonces Sí. muchos de estos factores frenan esa eliminación y ese reciclaje que hace la célula ¿Y normalmente. entonces eso qué me crea? Fatiga, insomnio, no sé. Crea muchas cosas, inflamación es una Ujú. de ellas. Entonces, un cuerpo, al final, el envejecimiento es un proceso de Y a veces uno no inflamación. está gordo, sino hinchado, porque vea, lo sé. Sí, cuando ustedes me hicieron el examen del pelo, que tú me arrancaste 3 pelos, que por cierto, gracias, me dolió, me jaló así 3 pelos, me diste, deja el huevo. Y todo el mundo me empezó a decir, has bajado un montón de peso. Y yo decía, no. O sea, yo me pesaba y de pronto es como que me empecé a desinflamar. Hay unas pruebas, y esa es una prueba de epigenética que tiene que ver pues como con todos estos factores de riesgo asociados al estilo de vida. Un Sí, pedazo de lo que nosotros hacemos, de lo que nos pasa, digamos, en nuestro cuerpo está determinado por ya nuestro todavía me duele, genoma Cami, sí. y otro por nuestro estilo de vida. Cada vez Sí. se dan cuenta que el genoma, pues, o nuestros genes solamente afectan más o menos el 30% de lo que me pueda pasar a mí. Y el epigenoma, que son todos los factores de riesgo asociados, digamos, a mi estilo de vida, ¿Cómo, aportan cómo? el 70%. Ahí están: movimiento, el descanso y la alimentación, Sí. los tres. Y ¿Y yo, qué yo le tan? puedo aumentar uno sin ser médico, No, Cami. es que el más importante que le iba a decir es Ah, hágale, cómo hágale. manejo yo mis emociones, que Sí, es una de las cosas, cómo transmuto todas las sí. energías No a las estar que en radio estamos miseria todo el día, sí, exactamente, sí. con mi familia, con mis vecinos, con mi grupo de trabajo, con donde me divierto. Todas estas relaciones, toda esta interacción nos genera una emocionalidad. En la Sí, medida en que nosotros no sepamos manejar esa emocionalidad, genera mucho más estrés y, mejor dicho, todo lo bueno que usted pueda hacer en su alimentación, en su movimiento y en su descanso, si usted no tiene un buen manejo de emociones, destruye todo lo otro. sí, Eso es parte sí, pues del mensaje sí. también de la medicina Me 3.0, que le encanta, da un posicionamiento muy importante al manejo de las emociones. me Y los encanta. médicos nos vamos mucho como a la parte fisiológica. No le preguntamos ni siquiera al paciente, Claro, eso, no, vaya donde un psiquiatra o vaya donde un sí. psicólogo. Y por eso también Pues o medite, eso, respire, ¿cierto? Sí, por de eso en hecho, nuestro grupo también hay una psiquiatra con esta La orientación conozco. de manejo de las Sí. emociones. No es de enfermedad mental como la tradicional que No, hemos te da visto, sino herramientas para regularte. Sí. exactamente. ¿Te ibas a decir algo, Alejo? sí, no, de hecho, precisamente eso fue una debilidad que yo anteriormente también trabajaba con una clínica que trabajaba con medicina regenerativa. Y una cosa importante es que se aplicaban terapias, pero no se medían el impacto de esa terapia. Ujú. Entonces, de alguna forma, por eso, pues, involucramos varios profesionales en el equipo para manejar de forma integral a los pacientes y hacer valoraciones para determinar el impacto de lo que nosotros estamos haciendo como intervención, ¿cierto? Que el paciente se alimente mejor, que piense mejor, que se mueva, que haga ejercicio. No todo el ejercicio de alguna manera Ya es compré mi bicicleta. eso, y no todo el Sí, ejercicio es bueno, ¿cierto? Hay sí. ejercicios que de alguna manera bien dosificados eh, tienen un impacto positivo, pero un ejercicio mal dosificado también genera un impacto negativo en el Eso paciente. me llamó mucho la atención. Exacto. Tú, no sé, me dijo, es que el ejercicio engorda. Y yo era de las que iba al gimnasio, las veces que fui, y me daba un hambre, y entonces
a la semana de hacer ejercicio 2 horas diarias y me pesaba y había subido 1 libra. Lo que pasa es que el ejercicio es un estresor para el organismo. Ajá. Si no se manejan las cargas adecuadas, puede de alguna manera llevar a 2 procesos en el cual hay uno que se llama el overreaching y el otro es el overtraining. El overreaching es cargas adecuadas con recuperación adecuada, permite adaptaciones en el organismo. Cargas inadecuadas con descanso inadecuado produce de alguna manera lo que llamamos sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento es un disruptor hormonal que está de alguna manera mediado principalmente por ¿quién? El cortisol. El cortisol, de alguna forma, lo que El decía Cami desgraciado. ahorita, es una hormona muy importante que de alguna manera determina cómo se adapta mi cuerpo. Si yo tengo un cortisol de forma aguda, es capaz de inclusive aumentar la actividad del sistema inmune para defenderme. Pero si yo de alguna manera no tengo una respuesta adecuada, hay unas cargas inadecuadas, el cortisol crónicamente me lleva a un estado inflamatorio. Y realmente la gran mayoría de las enfermedades tiene su trasfondo en el sistema inmune. El sistema inmune, un desbalance en el sistema inmune, es lo que determina quién se enferma y quién no. Es lo que hablamos ahorita. ¿Te acuerdas de lo que hablamos sobre la osteoartritis? El problema en las rodillas. Es un fenómeno inflamatorio mediado por una célula que se llama el macrófago, que es parte de la inmunidad. Inclusive, el dolorcito de la rodilla está implicado en una célula que tiene que ver con la inmunidad. Entonces, mira qué tan importante. Y las células son capaces de afectar positivamente a esa célula, al macrófago, las células madre, para que trabaje mejor y de Ujú. manera más eficiente. Ujú. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de prevenir y cómo modificar de alguna manera el tema de longevidad, realmente no hay evidencia hasta ahora de que las células madre puedan aumentar la longevidad. Pero sí de alguna manera se puede explicar que la célula es capaz de afectar positivamente la inmunidad para que trabaje mejor. Y si empezamos a trabajar sobre esa inmunidad, logramos de alguna manera vivir más y mejor también, Sí. ¿cierto? Mira qué tan importante es eso. Y obviamente esto es un trabajo desde el punto de vista multidisciplinario, que te enseñen a pensar mejor, te enseñen a comer mejor, a descansar mejor, a moverte mejor. Y el tema de la espiritualidad también es importante, Sí, es muy muy importante. importante. La verdad, con el trote que tengo, yo siento que la mente tiene 2 entradas, lo que uno se habla, que es radio miseria o radio felicidad, y lo que uno consume. Si usted está viendo noticias, se sienta con la tía chismosa todo el día o la anticipadora de desgracia, sí, Ajá, y después usted dice: "Ay, yo estoy estresado, tan raro". Noticias, ahorita la gente: "Ay, que la bolsa se cayó". Yo le digo: "La bolsa está en promoción, si va a comprar, compre, y si no, no mire", total. ¿cierto? Que me Está gusta esa buena esa, está en analogía. Sí, promoción, Súper sí. bien. claro. Entonces, al final es como yo le llamo eso estilo explicativo, cómo se explica uno las cosas. Uno de los exámenes, yo no he sido deportista, yo siempre lo he dicho, lo he reconocido, yo soy una persona activa, pero no Ujú. deportista. Y me gustó mucho cuando me montaron en una elíptica y me pusieron, tú fuiste conmigo, Cami, Ujú. una máscara. Al final, casi me mata ese doctor porque me puso eso a toda madre por I did it, ¿verdad? ¿Qué es lo que se identifica, por ejemplo, para hacer el ejercicio correcto? ¿Qué estábamos identificando Sí, ahí? la Ah, ergospirometría dale. es un examen supremamente importante. Mejor Ujú. dicho, no es nada nuevo. Sí. Es algo que nosotros utilizábamos hace más de 40 años para hacer control médico del entrenamiento y las cargas físicas. ¿Qué quiere decir eso? Es entender en qué situación está el paciente en su condición física para saber cómo hacer el ejercicio de una manera más eficiente y segura. Sí. Con lo que dice Cami, el advenimiento de la aumento de la conciencia social de algunas sociedades de alguna manera más avanzadas económicamente que Ujú. nosotros, no digámoslo socialmente, sino económicamente, se encontró que había unos focos muy importantes donde impactar y en la prevención de riesgo metabólico y enfermedades cardiovasculares. Entonces, es una herramienta muy importante que mide lo que llamamos el VO2. Sí. El VO2 tiene una connotación y es que qué ¿Qué tan significa eficiente, VO2? exacto, es volumen de oxígeno, Ah, okey, minuto. ya. ¿Qué quiere decir eso? Porque mide el oxígeno de alguna manera inhalado y el CO2 exhalado. Ujú. Hay un punto en el equilibrio de la prueba donde la relación es de 1, que se llama el equivalente respiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo consumo es lo mismo que a lo que yo saco, Ujú. ¿cierto?
Ese punto es lo que llamamos el VO2 máximo. Sí. El VO2 máximo, ¿cómo se interpreta? Es la forma en que mi organismo metabólicamente utiliza las diferentes fuentes de energía de manera más eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos utilizando las grasas, por decirlo así, eso se llama oxidación de ácidos grasos. Es de alguna manera la forma en que yo puedo hacer ejercicio más eficientemente por mucho más tiempo, porque es un sustrato energético, es una fuente de energía que se puede utilizar por más tiempo, diferente a lo que llamamos glucógeno, ¿cierto? Que es el glucógeno muscular, que es el azúcar contenido, por ejemplo, en el hígado y en los músculos. Y lo otro que son los fosfágenos de alta energía. Ya te voy a explicar qué Sí, es. ya es fosfágeno, glucógeno, ok. Eso. En uno quemo grasa, Exacto. en el otro que quemo. Quemo el azúcar que consumí la noche anterior o el día. Y también el azúcar que de alguna manera tiene mi cuerpo como pequeña reservita para quemar en momentos de urgencia. Ok. Entonces, ¿por qué es muy importante eso? Porque puedo hacer más eficiente mi organismo entrenándolo para la quema de grasa, ¿cierto? Claro. Si para eso hace un Claro, ejercicio. exacto. Entonces también es importante saber que yo le enseño a mi organismo qué quemar de acuerdo a lo que yo consuma. Y pregunta, porque el músculo tiene todo que ver con la vejez, con las enfermedades. Tú tienes que tener músculo, Sí, ¿verdad? Si en uno quemo grasa y en otro quemo azúcar, ¿este se me va chupando el músculo y el otro más bien fortalece el músculo o no tiene nada que no ver? necesariamente. Ok. De alguna manera son 3 vías metabólicas que determinan es básicamente el periodo y la intensidad a la cual yo puedo desempeñarme físicamente. Listo. ¿Qué quiere decir eso? En los primeros 3 a 5 segundos consumo fosfatos de alta energía. Yo soy tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14. Yo tengo 14 años. Yo no Sí. entiendo nada de lo que me estás diciendo. Tú me haces esa prueba y yo te digo, Eso. papá, ¿y eso para qué me sirve? Listo. ¿Eso qué dice? Primero, en poblaciones jóvenes y poblaciones atléticas me ayuda a entender cuál es tu capacidad de trabajo físico por largos periodos de tiempo. Listo. Y en una persona de alguna manera sedentaria o en la persona que yo quiero determinar su capacidad de trabajo es capaz de determinar, tiene un valor predictivo frente al riesgo cardiovascular. Muy bien. Entonces, está demostrado que ciertas personas o grupos poblacionales, para su edad, con un mayor consumo de oxígeno, tienen menor riesgo de mortalidad por eventos coronarios. Listo. ¿Cierto? Sí. Y de alguna manera eso me ayuda como una herramienta también a prescribir o a terminar las zonas de entrenamiento. Ahí está la zona 2. Exacto. Entonces yo hago ese examen y ustedes me dijeron, esta es tu zona 2. En 115 tú tienes que mantener por el mayor periodo de tiempo, porque a uno internet te dice un rango, Sí. ¿cierto? Pero aquí te dan el número exacto. Exacto. ¿Qué pasa? Las fórmulas poblacionales que son Carbonen y Tanaka, lo que hacen simplemente es coger un montón de gente, medir todos estos Sí, parámetros y exacto. decir, esto es la relación y eso fue lo que Sí. le dio a esas personas. Usted tiene 50, su zona cardio es más o menos Exactamente. entre tanto y tanto. Perfecto. Aquí te dicen exactamente Exacto. dónde La entrenar. zona 2 ha cobrado relevancia frente a la prescripción del ejercicio y es básicamente porque de alguna manera es la zona que te permite entrenar más frecuentemente y más tiempo durante la semana. Y te dan más salud, asumo. Sí, claro. Es decir, mientras más tiempo tú te mantengas de forma activa, quiere decir que tú de alguna manera estás utilizando tu cuerpo y aprendes a usarlo más Qué eficientemente. bien. Entonces es un predictor de longevidad importante. Sí. Por eso, parte de Entonces lo todo que el mundo debería nosotros... saber su zona 2. Sí, exacto. Pero hay que Y cómo entender... evolucionarla, cómo mejorarla. Y hay que entender la zona 2 porque obviamente ha cobrado mucha relevancia con algunos autores como Íñigo San Millán, Walter Longo, Manuel Serrano. Qué nombre más raro. Sí, pero son investigadores que de alguna manera están nutriendo este tipo de conversaciones. No es que me da risa porque ¿quién se le anticipó a poner a mi hijo Íñigo? Lo bautizó con anestesia y con razón le salió científico porque con Él es español. tuvo que estudiar ciencia. Mentiras. Sí. Íñigo, te amamos. Él es del País Vasco. Es un entonces crack. Es un crack. Es Sí. un teso y de alguna manera esto el lo está médico aplicando al alto rendimiento. de Sí. Pogachar. Sí. Entonces, Pero aquí nos están oyendo empresarios, no médicos. Entonces este empresario viene y se hace ese examen y usted le dice, porque Cami, tú tienes una historia con la zona 2, que estabas Sí. haciendo ejercicio, pero no en tu zona 2. Para que ellos entiendan, ¿para qué me serviría a mí irme a hacer Yo un les examen pongo de el esos? ejemplo mío, como fue como te conté la Sí. historia. Yo he sido deportista también toda la vida, me gustaba el ciclismo Sí, y lo practicaba sin conocer muy bien mis zonas, de una manera como intuitiva. Yo vivo
aquí arribita, en una zona montañosa, subida, sí. en subida. Entonces yo cogía mi bicicleta y arrancaba. Sí. Y yo empecé a hacer ejercicio, empecé a subir de peso, 80, 82, Ve 84, lo que te digo, el 86, ejercicio en que lo engorda a uno. 80. También comía, no tenía Te buena da más hambre, información, además. claro, después llegaba a comer mucho. Me hice este chequeo pues descubrí mi zona 2 y, como en el 2018 y empecé a hacer el ejercicio mejor. Cuando yo bajaba me di cuenta que mi zona 2 era muy parecida a la tuya, estaba entre 115 y 120. Yo bajaba la bicicleta del cuarto útil, me ponía el casco, los guantes y ya estaba en 120. Sí, Y arrancaba en una loma a sí, subir y ya subía a 150. Entonces, sí. a 150 de frecuencia pues por Cardíaca, sí. minuto cardíaca. Entonces no pasaba por la zona 2, 1, 2, 3 minutos y arrancaba para arriba a sudar y yo llegaba mamado, cansadísimo. Sí. Mamá en Colombia es Come- cansado. Cuando descubrí esto, empecé a montar mucho más suave, empecé Sí. a hacer mucho más lento la ¿Y qué pasó con progresión, tu físico? empecé a perder y a perder y a perder peso y bajé hasta 68 kilos. Ahora Sí. me mantengo pues en 72, que ya pues también Sí, y me hice un examen de masa muscular y de ver cómo estaban las proporciones de mi grasa y de sí. todo esto. Y también me hice pues un seguimiento de todos los valores. A mí se me subió un poquito el colesterol y el ácido úrico, así es como mi problema. Entonces tampoco me gusta tomar medicina, sino controlármelo yo también con disciplina. Y empecé a mejorar esa zona 2. Ya la zona 2 mía está más o menos en 130, 135. Ahí la O mantengo sea que uno se debe volver a dependiendo hacer el examen del un tiempo ritmo. después. Sí, lo que pasa es que con esto, yo lo que hago es, le recomiendo a los pacientes hacerse uno el parámetro clínico y cargar ya los datos en un reloj de estos que le puede dar El a uno Whoop, ¿cómo se llama el que información. ustedes usan? Yo uso un No Garmin. nos está pagando nada, pero un Garmin, mostrarlo a Alejo el que vos El usas. Alejo usa el El Whoop. El Whoop, mi hija usa el Aura. Aura El Aura, Ring, sí. ahí también hay un... muchos para medir Sí, todos estos parámetros de desempeño y por eso es tan importante lo que decía Alejo y por eso nosotros en la clínica LUM hacemos esa evaluación primero del paciente. ¿Usted cómo está en los no, aspectos? yo pasé como por 6 médicos En de la zona diferentes, 2, sí, en la Sí. VO2, como sí, el otro examen que es el Holter neurovegetativo, cómo sí, descansas tú, cómo se activas tus ritmos circadianos, qué sí, tanto te estresas durante el día y qué tanto te desestresas, digamos, para decirlo de una manera fácil durante la noche, qué sí. tanto es ese descanso profundo en la noche, ese sueño profundo. Y con esto, aparte de esto, unos parámetros de sangre también, de medir el NAD, por ejemplo, que es uno de los antioxidantes que Ese es el también famoso que dicen tiene. que se ponen las Kardashian. Sí. Yo Que a no sé si es veces, verdad, pero en TikTok salen. Es que sí, en TikTok yo te vendo este NAD, que es lo que mantiene jóvenes a las estrellas de Hollywood. es uno de los indicadores también de edad biológica. Sí, Entonces, la concentración de NAD, que es uno de los antioxidantes más preponderantes del cuerpo y que actúa en varias de las fases, digamos, del mantenimiento de nuestro ADN, de cómo se mantiene, digamos, bien aceitadito ese ADN, juega un papel preponderante el NAD. Y descubrieron que midiendo la concentración de NAD hay una correlación con la edad. A medida que vamos envejeciendo, el NAD empieza a disminuir también. también entiendo yo que hay edad física, o sea, biológica. ¿Cómo es la cosa? Hay varios parámetros. La edad se mide biológicamente. Sí, o sea, yo tengo 52 años Sí. biológicamente. Cronológicamente. Cronológicamente, ok, Biológicamente se medía anteriormente con el acortamiento de telómeros y básicamente con el porcentaje de acortamiento de telómeros. Listo. Pero en el grupo tenemos una PhD en inmunología Sí, que es mi referente y con ella Sí. consulto mucho de lo que Sí. de alguna manera, ella es realmente una experta. sí. ¿Esa es cuál de las doctoras? Las dos. Las dos. Manuela y la Manuela. Mona. Y la Mona, listo. Las dos son muy tesas. Entonces, tesas es una gente Sí, muy muy crack. Exacto, hay que connotar. Y medimos edad biológica. Sí, Pero hay otros parámetros que son sumamente importantes, que eso es motivo de investigación y casi que de un doctorado, es la medición de la edad metabólica. La edad metabólica la medimos a través del consumo máximo de oxígeno, sí. la ergoespirometría, el test que te hicimos en prueba de esfuerzo con medición de los gases. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Eso. pero ya saben, entonces ustedes ya saben cuál es mi edad metabólica. No me la digan todavía. Listo. En el próximo, yo voy a tener un segundo podcast con ellos, ya cuando me sienta mejor me hace el batacazo. Claro que sí. Y la otra, que es muy importante, es la edad corporal. La edad corporal reunido básicamente es cómo está tu composición corporal. Tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo.
¿Por qué es importante? Porque inclusive existe una correlación inversamente proporcional mejor dicho, para decirlo fácil, ¿cierto? Más músculo, mayor consumo de oxígeno. El VO2 se incrementa. Sí. ¿Por qué? Entonces, más músculo, más vida. Más vida. Sí. Exactamente. Entonces, se encontró una asociación supremamente importante y es muy sencillo de explicarlo. Les voy a dar la fórmula. El consumo máximo de oxígeno es igual al consumo, es básicamente la diferencia arteriovenosa del consumo de oxígeno por el gasto cardíaco. Para decirlo coquito. Eso para un médico, ok. Sí, le sirve, sí. Claro. Es la concentración de oxígeno en las arterias. El que se pone uno en el dedo. Es la medición una del saturación. del oxígeno en las arterias Ok. versus el oxígeno que está en las venas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está entrando Con lo que versus lo que sale. está saliendo por la frecuencia cardíaca y la fuerza con la que contrae el corazón. Sí, no, eso hay que hacerlo con ustedes. Pues eso no es algo que uno en la casa va a Eso agarrar lápiz y es papel. imposible. Entonces, ¿qué Sí. quiere decir eso? ¿Y eso me da la edad cuál? La edad biológica. Biológica. ¿Por qué? Porque existe una correlación. Eso son inferencias. Inferencias es que yo empiezo a hacer asociación con, de alguna manera, las fórmulas, pero también con las mediciones reales. Entonces, ¿qué se encontró? La masa muscular aumenta la longevidad por muchos factores. Entre ellos porque a mayor músculo, mayor componente arterial de ese oxígeno. Entonces, el producto en la parte arterial se va a incrementar con respecto a la parte venosa. Y de alguna manera eso va también a traducirse en que mayor gasto cardíaco, mayor masa, mayor expulsión de sangre desde el corazón. Sí. Entonces, y otro tema importante, el músculo es de alguna manera una hormona, una glándula gigante, donde tú produces un montón de mioquinas y las mioquinas de alguna manera son controladoras del sistema inmune. Y en el músculo es donde están los receptores de insulina, los GLUT4. ¿Qué quiere decir eso? A mayor cantidad de músculo, mayores receptores de insulina, mayor capacidad y de trabajo de esa insulina que estamos produciendo. Y eso es una epidemia. En Estados Unidos le dicen diabesidad, porque es la obesidad, ¿verdad? Claro. Claro, y hace todo el sentido, porque usted es raro, puede haber, pero es más raro ver a alguien musculoso con diabetes, pues, Claro, o diabetes, ¿cómo le dicen acá? Diabetes. Y parte de las estadísticas negativas, tristemente, que hay en Estados Unidos es el país con mayor prevalencia de sobrepeso en el mundo. El No, qué 80% Sí. de la población El colmo. tiene sobrepeso Sí. y el 50% tiene obesidad al menos grado 2. Sí. Bueno, Sí. yo estoy, vea, yo me voy a poner, Bien. pero bien musculosa, así como estos dos. Hay muchas clínicas en Latinoamérica donde viene la gente de Estados Unidos, Ujú. de Europa, que dicen tenemos células madre, longevidad. ¿Por qué yo iría, para la gente que nos está viendo, por qué LUM? ¿Por qué no la clínica del doctor Pérez en Panamá, la de la doctora Jiménez en Costa Rica? Porque yo creo que a pesar de que el es es algo joven, por decirlo así, en espacio, la experiencia que tenemos con Los los que socios. estamos trabajando al interior de la clínica, yo creo que somos pioneros en esto. Ujú. Entonces, eso es importante, que la persona que te ponga las células de alguna manera tenga cierta acreditación y experiencia, que la persona que cultive Haya las atendido a un células... rey que no nos quiere decir cuál es, le mandaron el avión real y todo. Uy, qué experiencia. Sí, Tenaz, en el ya me castillo imagino. real. No, eso fue impresionante. Sí. Y la persona que cultive las células tenga la experiencia también para que garantice que esas células sean de la mejor calidad, porque no todas las células se cultivan de la misma manera y no todos los productos celulares finalmente son iguales. Entonces eso es importante. Y aparte de eso, todo el equipo de profesionales que hay alrededor en la atención del paciente. Para hacer un ejemplo claro, en estos días me llegó un paciente por una lesión de rodilla. Es un paciente que era susceptible de tratamiento con terapia celular. Ujú. Pero de alguna manera le expliqué que yo necesitaba impactar y saber cómo iba a impactar eso en su salud. Entonces le iba a hacer una ergoespirometría, un holter neurovegetativo y que iba a recibir una valoración por todos los otros profesionales. Me dijo, doctor, pero es que a mí solamente me duele la rodilla. Sí, pero si yo logro que usted haga más ejercicio porque ya no le duele más esa rodilla y usted se alimente mejor y esté descansado, yo sé que esta ergoespirometría en 4 o 6 meses no va a ser lo mismo, va a ser mejor. Sí. Entonces, yo lo que quiero es que usted viva más. Y bien. Y bien. Exacto. Y el paciente me lo entendió. Y me dijo, tiene toda la razón. Sí, la Es muy verdad es importante. que sí. Uno va a ver y sí. Máscara, Así es. con esa pregunta tuya de que nosotros también queremos cambiar el estilo de cómo se consume esto, que
había una tendencia, digamos, y voy a hacer una comparación, Me como de encanta. estilo McDonald's, ¿no es cierto? Sí, Entonces usted da McDonald's, el combo uno, el combo 2, o un estilo así de comida rápida. Ah, yo sí, quiero el combo 2, ¿qué es esto con esto y con esto? sí. Pero venga, ¿y usted quién es? ¿Usted por qué escogió el combo uno y no el combo 2? Ah, porque una amiga, porque alguien o porque... ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer diferente? Es precisamente evaluar ese paciente antes, en qué nivel está de desempeño su corporalidad, su mentalidad, para dónde va, quién es usted, qué necesita Márgara. Entonces, mira lo que tú decías, tú viajas por aquí, por allá, te mantienes en un escenario, te mantienes en muchas cosas, cuál es el nivel de estrés, cuál es el nivel de demanda energética, cuál es el nivel de demanda de movilidad, de flexibilidad que tú tienes, y con eso te hacemos un assessment completo 360, Un donde diagnóstico. miramos todo el tema de alimentación con la prueba epigenética, Esa es la que le arranca la los del 3 pelo, pelos para y ver que hace un calvo, no mentira. cómo está, cómo está, tú optimizas tu energía, porque una cosa es lo que comemos, otra cosa es lo que absorbemos y otra cosa es lo que optimiza mi Sí, célula. Hacemos estas entonces, pruebas de epigenética, desempeño desempeño, cardiorrespiratorio, como la V2 máxima, pues, la ergospirometría para mirar la zona 2, sí. el holter neurovegetativo para ver Ese me cómo lo entregué hoy. descansas, para ver cómo te activas durante el día, cómo pasas y cómo metabolizas tú el estrés durante el día Ujú, y durante la noche. ujú. Hacemos todo un perfil de panel de sangre inflamatorio para buscar también signos de lo que hablamos ahora, esa inflamación crónica, Qué que es el belleza. signo del estrés crónico. Y con eso lo que te hacemos es un baseline, una línea Sí, basal de cómo estás tú y cómo te quieres proyectar por los próximos 5, 10, 20 años para poder hacer muy una Claro. bonito. entrega de información con una estrategia clara diseñada para ti. Sí, Entonces, esa es la diferencia en lo que hacemos LUN, que es una medicina de personalización del servicio hacia lo que necesita Margarita, hacia quién es Margarita, con quién se relaciona Margarita, en qué ambiente se mueve Margarita, para ofrecerle realmente una respuesta a la Margarita que viene dentro de 20 años, a la Margarita que viene dentro de 10 años, no a las enfermedades que tiene Margarita. Pues obviamente también nos interesan, y tratarlas y ponerlas pues en su sitio, pero es esa proyección la que te va a dar a ti elementos y herramientas para trabajar de una manera positiva tu salud, y que no sea esperar a lo que hablábamos, esperar a que te enfermes para levantar la mano y voy a ir donde el médico. me encanta lo que están haciendo y es lo que yo enseño en ventas. Esa es la ética. Hay gente que viene donde a mí y me dice, no, es que con el marketing los leads me vienen muy malos. Espérese. Venga, y cuando yo hago un diagnóstico, le digo, los leads, los que están malos son sus vendedores, no están bien entrenados. Los leads que le están llegando son perfectos, ¿verdad? Entonces, Sí. hay gente que dice, ah, bueno, listo, entonces yo le hago otra campaña de marketing y va a seguir con el mismo problema, porque no indagan, no preguntan, ¿verdad? Ujú. Entender que no es poner una curita, sino Eh, entender, ¿verdad?, a profundidad ese Claro. negocio. O sea, yo hago prácticamente lo que hacen ustedes, pero con Es que lo mismo es negocios. con las células, ¿qué es lo que nosotros no queremos? Es ponerle unas células y ya. No, Sí, venga, si usted pone las células y si usted hace todos estos cambios epigenéticos de sus factores de riesgo con su estilo de vida, le mejora la sí, utilidad, la viabilidad y el impacto que al Claro. sí, final van a traer estos productos, estos bioproductos, los mejora usted con sí, todas estas otras cosas. Pero si yo me pongo unas células y salgo a tomar lo mismo, sí, a sin seguir comiendo cambios lo en, Claro. mismo, no tienen el mismo efecto que van obvio, a tener cuando tú haces todos estos cambios de estilo de sí. vida. Ahora, última pregunta, pero quiero que se quiten el sombrero ellos son súper cool, ¿verdad? Alejo pinta, ¿verdad? Tú eres ciclista, ¿verdad? Yo entiendo que aquí tienen el sombrero de científicos, de médicos, pero ya en la vida, deme cada uno 3 biohacks, como tú dices, esto es lo más importante que yo hago para vivir más y con calidad de vida, y luego tú, Alejo, Claro. pero ya no como médico, sino como Camilo de Alejo. Porque aquí nos están viendo emprendedores que también están cansados, Ujú. tienen estrés, algunos tienen 5, algunos tienen 500 colaboradores en su empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 cosas que tú dices, mi prioridad para vivir bien es esto? Y luego vamos Ujú. con Alejo. Bueno, a mí, como les conté, pues yo tengo unos issues y unos temas con el colesterol, los Sí, triglicéridos y el que mucha ácido gente lo úrico, que tiene. muchos los tenemos, pero no a unos niveles, los he tenido a niveles muy altos. Tomé las medicinas y me cayeron muy mal las A mí medicinas. también, yo nunca pude con También eso. me dio una tiroiditis hace como 6 7 años, que pues fue lo que descubrí cuando esa subida de peso también, que me afectaba el tiroides.
Entonces he tenido, digamos, que trabajar con eso. También me cayó muy mal la medicina, entonces decidí con estilo de vida impactar. Entonces soy muy riguroso con los ayunos. Entonces yo hago ayuno todos los días de 12 horas Muy para bien. mantener mi cuerpo 12 horas libre y que Y me él gusta 12 horas, yo trabaje. lo veo como lograble. Hay gente que es que 24 Es el ya me más muero, fácil y me con el muero. que usted educa Sí, el cuerpo si usted lo hace listo. sostenidamente. Ayuno de 12 horas. Entonces, si Entonces, yo sí, como a las 8 de la noche, al otro día desayuno a las 8 de la mañana. fácil. Ese es fácil. Sí. ¿Qué hago? Un ayuno intermitente el domingo. Entonces ¿Qué el haces el domingo domingo? almuerzo más tarde. Aquí nos gustan los asados los domingos. Yo hago Sí, asaditos los domingos generalmente. Entonces almuerzo para las 2 3 de la tarde y no vuelvo, sino hasta el otro día, más o menos a las 12 del día, me como el desayuno al listo. otro día. O sea Entonces, que digamos que dejo los por ahí domingos haces como uno de 20. 16 Ah, horas, listo. 14 Perfecto, 16 horas, más larguito que activa ciertas cosas también beneficiosas para el cuerpo. perfecto. Lo otro que hago muy bien es el orden en que me como las cosas. A eso me pareció tan También, interesante porque los latinos revolvemos todo, los sí. frijoles con el Entonces, arroz, por lo con menos mango. trato el 50% del plato comérmelo en ese orden. Explícanos. Cuando uno rompe el ayuno, ojalá primero arrancar proteína y grasa. Hay una Listo. discusión muy grande pues del origen de la proteína y hay muchas cosas para leer y para investigar todavía y Sí. para aprender. Pero si tengo Yo carne, como de las yuca, me como dos. primero Me la gusta buena carne. proteína vegetal y también me gusta, Listo, no, soy omnívoro, pero hago listo. días veganos, días Sí, vegetarianos, días que no como carne. sí. Entonces, en el ayuno, cuando rompo el ayuno, pues el primer día, el desayuno, como se debe llamar, es proteína y grasa. Entonces el huevo primero, Huevo, pero le echo siempre alguna cosita. aguacate, No, otra proteína. otra proteína, Yo le listo. echo un poco de carne, pollo Listo, desmechado, bueno, un buen tocino, un buen listo. jamón. Sí. Después me como la harina o el almidón, La digamos, arepa. un pedazo de arepa. No como todos los días arepa, Ok, pero sí lo como 3, 4 días. Y después me como la fruta. ya. Normalmente lo hacía al revés. Primero me comía la fruta, después me comía el huevo con la tocineta, lo que Sí. sea, y después ¿Y eso y para qué con la sirve arepa. hacerlo así, Cami? Mira, el orden en que llegan los productos, digamos la comida, dispara diferentes mecanismos en el organismo, pero el más importante es la, lo que lentifica, digamos, la carga de glucosa rápido. Ya. Las grasas ayudan a lentificar de que uno no absorba, el azúcar se absorbe, digamos, mucho más rápido, toda la Entonces glucosa y el todo esto. azúcar que trae la fruta se absorbe más Más despacio. despacio Ya, cuando tenemos esa proteína y esa listo. grasa antes. Bueno, y en el almuerzo me lo como un poquito diferente. Me como primero los vegetales, la ensalada, después la proteína y la grasa, por lo menos la mitad, después el almidón y termino también la fruta de postre. Listo. Bueno, ese es uno de los que más hago. La otro que hago mucho es meditación. Sí. Siempre medito cuando me levanto, hago una meditación simple que es con la respiración. Yo me levanto y me acuesto siempre meditando. Es muy importante. 5, 10 minutos, lo que pueda, 7 minutos, 15 minutos. Esos son pues como los truquitos. Es Y como estar quieto y en el presente. Hay gente que dice eso como no es tan complicado el otro enfocarte en que la hago respiración. es Sí. entrenar casi todos los Ah, no, pero días. es que ya ahí sí. Yo Pero digo no para crea la que gente es, normal. no, pero no creas que hago mucho. O sea, Pues es si la te subís las disciplina de palmas en ser, si puedo, bicicleta. no, yo no, yo hago la subida a las palmas, la hago 2 veces Ah, a la bueno, semana, una vez a la semana o el fin de semana. Pero listo. todos los días sí entreno, 15 Sí. minutos, 20 minutos, media hora, una hora, lo que pueda. Y hago 80-20. 80-20 lo hago muy suave en mi zona 2 que ya evolucionó hasta 135. Entonces me quedo ahí y el 20% hago hits. Entonces hago 2, 3 hitsitos de 1 minuto, 2 minutos. Rápido, despacio, Hago sí. 1 minuto a lo que más pueda y descanso 1 minuto. Después hago 1 minuto y medio y descanso otro minuto. Después Sí, hago 3 minutos y descanso 1 minuto. súper. Esa es mi rutina Excelente. casi Esos todos son los los días. hacks de Esos Camilo. son los hacks míos. ¿Y los tuyos, Alejo? A O ver, ya se lo le Alejo es robó más muchos avanzado que Camilo. yo. Tú eres más avanzado. Cuéntanos, me encanta. no, pues a ver, pues primero ser coherente. Sí, Ser coherente es, si yo soy médico del deporte, tengo que de alguna manera ser un ejemplo con mis Reflejar. pacientes. claro. Entonces, yo siempre he tratado de que mi alimentación sea optimizada, de que me mueva todos, absolutamente todos los días, ¿cierto? Muy importante. Con estructura. Estructura es inclusive cuantificar las cargas físicas, ¿cierto? Obviamente es porque tengo las herramientas, tengo el conocimiento, Sí, pero una forma y práctica de hacerlo es como lo dice Cami, es tratar de hacer algo suave y después otras veces un poquito más intenso, ¿cierto? Involucrar siempre trabajos de fuerza, muy para importante. el músculo. Sí,
por lo menos 3 veces a la semana yo hago trabajo de pesas. Sí. Trabajo de pesas, cargas máximas. Hablamos del 95% del RM. ¿Qué quiere decir eso? El O sea, peso, pesas bien pesadas. muy pesadas, pero no necesitamos, es decir, no tengo que ir a un gimnasio a levantar 400 kilos. Yo puedo utilizar unas mancuernitas en mi casa, Sí, unas pesitas. exacto, y con un peso considerable y hacer algunos ejercicios que de alguna manera con cierto gesto implique muchas articulaciones, músculos grandes y un buen control corporal, entonces eso hace que la carga sea alta. Listo. Y Para eso, eso necesitan un coach, ¿cierto? O sí, alguien en un YouTube. fisioterapeuta, alguien que de alguna manera los Sí, acompañe en el proceso. Pero sí. claro, si estamos hablando de empresarios que inviertan un poquitico en su Claro, si salud. tienen, ustedes Claro, tienen. exacto. Que inviertan en su salud. Hay que invertir, hay que invertir. Exacto. Y lo otro que para mí es lo más importante es eh, amor con las personas que estoy alrededor. Ay, qué bonito. Para mí es lo más Las importante. Mi relaciones. mujer, mi hijo, mis compañeros de trabajo, todo esto es una familia. Entonces, Sí. para mí yo creo que de hecho los puntos azules, En la zona, eso te iba a decir, en las zonas azules se ha descubierto exacto, eso. eso es lo más importante. Es vivir en comunidad, en Sí. armonía. Entonces, Abrazar, sí, quererse. Usted puede poner una persona que hace ejercicio, come bien, pues se lleva mal con todo el mundo. Esa persona se va a morir joven, pues es más probable, se va a enfermar. sí, Sí. Las relaciones, muy muy importantes. importantes. Entonces yo creo que esos son como los secretos. Vea qué lindo cerrar con eso. El amor, al final, amarnos, hablándonos bonito, y amar a los demás. En vez de decir, ahí viene esa vieja hijo de madre, como me cae gorda, como es de chismosa. Sí, es muy fácil. Sí, claro. La gente no es blanca o negra, es gris. Todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad. Qué bonito enfocarse en eso, ¿verdad? En lo bueno Sí, que tienen los demás y también en lo bueno. Yo me veía al espejo y empezaba, ¡ay, tan bruta lo que dije ayer! Y como estoy de gorda, como estoy de cachetona. No, ahora yo me veo en mi Q bonitos. campeona, ¿qué Eso. más? Hoy vamos con todo. Ay, que sí, uno tiene que ser su mejor amigo. Súper bien. Gracias por ese mensaje tan lindo, Ujú. excelente para cerrar esos biohacks. El músculo, el hacer ejercicio, nos guste o no, hay que moverse. Uno tiene que buscar algo que le guste. Meditar, muy importante, Cami, ¿verdad? Hay gente que es muy religiosa y dice, es que la meditación va contra mi fe, entonces no tiene que ser la meditación prana, no sé qué, puede ser estar en el presente, simplemente enfocarte en la respiración. Y esas pequeñas cosas que ya podemos empezar en casa nos cambian totalmente la salud, cuidar, ¿verdad? El descanso. Y sobre todo hay que invertir en la salud, hay que invertir tiempo, muchas veces es leer, seguir gente en redes, otras veces es ir a una clínica donde te hagan todo porque sin salud no somos nada. Dicen, la persona que tiene salud quiere muchas cosas, la persona que no tiene salud solo quiere una, ¿verdad? Que no lleguemos ahí. Muchas gracias, chicos. Con todo, ahí abajo les dejo el link de la clínica para que se puedan comunicar y el teléfono si quieren venir a hacerse todas estas pruebas. Están dentro de un hotel, o sea, eso es con todos los juguetes, como dicen en Colombia. Usted está, la clínica es dentro de un hotel y te hacen todo. Listo. Y bueno, nos vemos pronto. Cuéntenme aquí abajo qué fue lo que más les gustó y 2 acciones que van a tomar a partir de hoy para mejorar su salud. Y nos vemos en el próximo episodio de Yo Pude, Tú Puedes. Qué Gracias, nota, Alejo. Márgara. Cami, Márgara, gracias. la próxima vea, cuando vengan, me van a ver bien fuerte. Ya boté la mesa. Gracias.